¿Qué tal, hermano? Es un gusto volver a saludarte en este día jueves, en este día de enseñanza en el que tú y yo podemos juntamente deleitarnos en la palabra de nuestro Señor. Si ya estás listo, como cada jueves, con tu Biblia, tu cuaderno, una pluma, con la cual puedas apuntar algo que te sea interesante, algo que te sea edificante a tu vida, pues no nos queda más que poner este tiempo en manos de Dios. Así es que te invito a que cierres tus ojos y oremos a nuestro Dios. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, una vez más por la oportunidad que tú nos das de reunirnos a través, Señor, de la tecnología. Gracias, Padre, por aquellas personas que han dispuesto este tiempo, Padre mío, para escuchar tu palabra, para escudriñarla juntamente conmigo. Yo te pido, Padre mío, que en tu amor y misericordia, Señor, sea tu bello Espíritu Santo dirigiéndonos, sea tu hermosa palabra hablándonos, Señor, y seas tú, mi amado Jesús, regalándonos de tu presencia, de tu amor y de tu misericordia. Cautiva, Señor, nuestros pensamientos, quita todo aquello que pueda estorbar en este tiempo, para que, Padre, seas tú y tu palabra, Señor, en nuestra vida. Te lo pido en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Pues muy bien, hermano, vamos a entrar de lleno ya al tema y quiero comenzar de esta manera. Yo creo que todos en algún momento hemos escuchado o nos han hecho esta pregunta. ¿Qué es ser cristiano? Yo creo que muchos hemos escuchado esta pregunta. Y más cuando la gente se entera que tú o yo somos cristianos. Yo no sé si alguna vez has pensado cuál es el verdadero significado o cuál sería la respuesta correcta acerca de esta pregunta. Pero quiero decirte que un común denominador hoy en día cuando la persona te pregunta qué es ser cristiano, hay algo muy chistoso y pasa lo siguiente. Yo he notado que mucha gente cuando habla de alguna denominación o habla acerca de cómo lo ven ellos, de preguntarte o de indagar qué religión eres, es eso. La gente cree que ser cristiano es una religión. Algunos lo ven como una filosofía de vida y algunos más lo ven o lo asocian con la teología. Pero quiero decirte, hermano, que ser cristiano no es una religión, ya que las religiones son creadas o son hechas por los hombres. Ser cristiano es ese privilegio que Dios nos dio a través de Cristo Jesús en la cruz. Hay algunas otras personas que he llegado a escuchar que piensan que ser cristiano es una filosofía, hermano. Pero en palabras sencillas, la filosofía es sabiduría del hombre natural, de la carne, del mundo, del conocimiento que tú y yo adquirimos en la experiencia vivida. Ser cristiano no es sabiduría humana, hermano. No es sabiduría humana acerca de Dios. La sabiduría del cristiano acerca de Dios está basada a partir de la relación que tenemos con Él. Te voy a pedir que para que podamos ver por qué la sabiduría del cristiano acerca de Dios está basada a partir de la relación que tenemos con nuestro Señor, te voy a pedir que abras el libro de Santiago en el capítulo 3, versículo 17. Santiago 3:17 dice de la siguiente manera: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Así es que la sabiduría de la cual Dios nos dota como sus hijos no es aquella en la cual pueda caber duda, no es aquella en la cual tenga una doble intención, es primeramente divina, es santa, es sabiduría que tú y yo tal vez en algún momento no podamos comprender, porque la sabiduría de Dios no está basada en experiencias de hombre.
La sabiduría de Dios va más allá de tu entendimiento y del mío. La palabra de Dios, hermano, nos advierte que no seamos engañados por medio de filosofías. Y hoy en día podemos ver mucho de esto. Incluso el día domingo nuestro hermano Martín nos advertía esto. Son tiempos difíciles, tiempos en el que el hombre trata de alguna manera sacar provecho de la palabra del Señor. Nos advertía acerca de falsos profetas, nos advertía de falsas doctrinas, nos advertía que vivimos en un mundo que conspira en beneficio de solamente algunos. Y para esto quiero que vayamos al libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 8. Y ahí es donde dice la palabra y que nos advierte que no seamos engañados por medio de filosofías. Colosenses 2.8 dice, mirad que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hoy en día podemos tener muchas diversidad de pensamientos, podemos tener muchas diversidad de ideologías, y yo te lo comentaba en la prédica anterior que tuvimos, en la enseñanza anterior que tuvimos. Este mundo está lleno de ideologías, de pensamientos, pero que solamente nos hacen divagar, que solamente nos llevan por caminos erróneos, que solamente son pasajeros. Quiero decirte que lo único real y verdadero es Dios. Es Dios y su palabra. Es el único camino que tú y yo como cristianos, como verdaderos cristianos, debemos de seguir, debemos de caminar. Quiero decirte que cuando nosotros tratamos de entender y ver a un hombre explicando a Dios, puede ser tan absurdo como que un cuadro explique al artista que lo pintó. Así, hermano, el hombre no puede ni siquiera comenzar a explicar o a describir la plenitud de la verdadera naturaleza y poder de Dios. Dios no necesita ni puede ser explicado. Lo que realmente necesitamos es dar a conocer cómo se revela en su palabra escrita. Cómo es que Dios dejó a través de su palabra, de la Biblia, todo lo necesario para que tú y yo lo podamos conocer. Imagínate, yo escribiendo esto, yo me decía, solo Dios, ¿no? Solo Dios pudo concebir, diseñar, ordenar la vida y todo lo que ella contiene, desde lo mínimo, desde lo más particular hasta lo más general, desde el hombre hasta la tierra y el universo mismo, hermano. Solo una mente como la de Dios, solamente alguien como el Señor podía concebirlo. Solo su poder podía crearlo y solo su habilidad podía ejecutarlo. Así que, hermano, ser cristiano es ganar la batalla diaria de vivir como Cristo y andar como Él anduvo, conociendo y llevando a cabo su palabra en fe y por amor. Ser cristiano es eso, no es religión, no es una ideología, no es una forma de vivir, pero mucho menos es teología. Ser cristiano, hermano, es ganar esa batalla de la cual yo te digo, vivimos diariamente. Es ser discípulos, es caminar como lo hizo, es conocerle, pero sobre todo es llevar su palabra en fe y por amor. Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Qué hermosas palabras nos dice nuestro Padre. Ser cristianos es guardar sus mandamientos. Ser cristianos es amar a nuestro Dios, es vivirlo,
es disfrutarlo, es gozarnos, es conocerle, es una relación, yo te decía, padre-hijo, tan hermosa, que hay una complicidad, que hay una seguridad, que hay una confianza. Hay un beneficio en todo esto. ¿Por qué? Porque dice Juan 14:21, será amado por mi Padre y yo le amaré. ¿Y qué dice todavía? Nos va a recompensar, dice, y me manifestaré a Él. ¿Cómo? Con esa sabiduría, con eso que Dios quiere que tengamos como hijos. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos decir que ser cristianos es vivir a Dios, es conocer a Dios. No solamente el conocimiento de su palabra en nuestra mente, en nuestra boca, sino sobre todo en nuestro corazón. Eso es ser cristiano. Y ahora la pregunta, ¿por qué es necesario establecer y conocer qué es ser un cristiano? Muy sencillo, hermano. Porque sabemos que el adversario, Satanás, el enemigo, es un engañador y quiere que no vivamos bajo el diseño de Dios, bajo el propósito y el plan que tiene de vida para ti y para mí. Y tan es cierto que si leemos Juan capítulo 8, versículo 44, en su segunda fracción, en su parte B, dice, Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en Él. Cuando habla de mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Quiero decirte que cuando uno viene a Cristo y es una nueva criatura, tenemos luchas, hermano. Nadie dijo que iba a ser fácil. Y es algo que yo he repetido en varias enseñanzas, hermano. Nadie nos dijo que ser hijos de Dios era cosa fácil. Nadie nos dijo que en este mundo no íbamos a tener dificultades, no íbamos a pasar por cosas difíciles. Ser cristiano es ser esforzados, es ser valiente, es vivir cuidando ese regalo hermoso que Dios nos ha dado una vez que le hemos conocido y aceptado. Conocemos bien al enemigo, sabemos cuáles son sus planes y sus propósitos, porque es predecible. Nosotros sabemos que una vez que aceptamos a Cristo, entonces nos volvemos el objetivo del enemigo. Él va a estar constantemente atacándonos, buscando la manera en que no vivamos, como yo te decía, conforme al diseño de Dios. Que no vivamos y que no obtengamos las promesas de nuestro Padre. Él siempre va a buscar cómo desanimarnos. El diablo siempre va a querer imitar la obra de Dios. Pero quiero decirte que todo lo que imita lo vuelve una versión mala. Vamos a verlo desde esta perspectiva. ¿Cómo es que vivimos a veces los cristianos o factores que pueden llegar a afectar para no ser los cristianos que debemos de ser? Vamos a ponerlo así. Vamos a ver la culpa versus el arrepentimiento. Culpa contra el arrepentimiento. Vamos a establecer que hay una contienda espiritual y el adversario busca evitar que vivamos bajo la bendición de Dios. Para eso te voy a pedir que abras tu Biblia en Efesios capítulo 6, versículo 12. Para que veas qué tipo de contienda espiritual tenemos. Efesios capítulo 6, versículo 12. Dice la palabra del Señor, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La lucha que tú y yo enfrentamos diariamente no solamente es la del mundo, no solamente son los problemas cotidianos, no solamente son las situaciones difíciles, sino también nos enfrentamos diariamente a cada una de las situaciones que el enemigo nos está poniendo para desanimarnos, para alejarnos de Dios. Y si yo te decía que ser cristiano es vivir conforme a la voluntad de Dios, es conocerle a nuestro Dios, es
tener la sabiduría que Dios nos provee a través de su palabra. Entonces, hermano, la lucha no solamente es en fuerza, es en cuerpo, no es algo tangible, sino también es algo espiritual. El enemigo siempre va a buscar de alguna manera desanimarte, desanimarnos, y entonces que el ser cristianos se vuelva tarea difícil y que entonces volvamos a nuestra vida antigua. Ahora vayamos al primer libro a la primera carta de Timoteo, primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y lo hemos visto, y te decía, el domingo nos hablaron de esto. Hay muchos falsos profetas, hay personas que se declaran apóstoles, hay personas que incluso dicen saber la hora y la fecha en la cual vendrá Jesucristo. Y quiero decirte que eso no dice la Biblia. Nadie sabe la hora, nadie sabe el momento en el que ha de venir. Solamente lo sabe Dios. Hay falsas doctrinas, hay ideologías que tratan de sacar provecho, de desorientarnos, de desviarnos de lo que realmente está escrito en la palabra de nuestro Señor. Y si nosotros no tenemos de alguna manera esa relación con nuestro Padre, no tenemos el hábito de buscarle, no tenemos el hábito de leer su palabra, de conocer más acerca de Él, quiero decirte que podemos ser presa fácil del enemigo. Ser cristianos, nuevamente te repito, es esforzarnos, es ser valiente, es tener una relación estrecha con nuestro Dios, es vivirlo diariamente, es dar testimonio, es tener una palabra para alguien que lo necesita, es ser bendición, porque tú y yo hemos sido llamados a ser luz y sal de esta tierra. Pero quiero decirte que la cuestión es que por cada bendición de Dios, el diablo tiene una maldición disfrazada. Dios sana, el diablo te ofrece sanidad, pero una sanidad que tiene un costo alto y la brinda a través de adivinadores. Dios da dones o palabras proféticas. El diablo tiene dones engañosos, y a personas, en este caso adivinos, que pueden predecir algo, o arreglar a una pareja, o hacer un vínculo entre dos personas, pero a un alto costo, hermano. Pero Dios nos ha dado una gran bendición para vivir en libertad. Aun cuando pecamos o nos equivocamos, esa bendición la conocemos como arrepentimiento. A veces, hermano, es difícil reconocer nuestra condición pecadora. Somos humanos, somos imperfectos, estamos en esa búsqueda constante de la santidad, estamos en esa búsqueda de hallar gracia delante de Dios. Cometemos errores, hermano. Somos seres humanos, estamos en este mundo, pero eso no nos impide vivir conforme a nuestro Dios. Vivir conforme a los estatutos que Dios ha ordenado para ti y para mí. Eso no nos impide dar testimonio fiel de lo que es Dios en nuestra vida. Eso no nos impide ser cristianos, ser discípulos, ser seguidores de Cristo, caminar como lo hizo Él, andar en sus caminos, andar en fe, andar en amor, andar en bendición, andar en santidad, hermano. Y por eso Dios nos ha dado esta gran bendición para vivir en libertad. Cuando pecamos o nos equivocamos, podemos arrepentirnos. Lucas 17, versículos 3 al 4. Lucas 17, versículos 3 al 4 dice: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale.
El arrepentimiento nos permite, hermano, reconocer que hicimos mal y volver a estar bien con Dios al 100%, porque Dios no tiene ningún problema en sacarnos una y mil veces de barro, limpiarnos y restaurarnos. Si Él nos manda, hermano, que perdonemos 70 veces 7, es porque está dispuesto a perdonarnos muchísimo más. Pero ¿qué pasa si nosotros malentendemos que el arrepentimiento puede ser algo que utilicemos a nuestro favor o lo sacamos del contexto, hermano? Y es aquí donde entra un poco ese ejemplo que yo te decía, que mientras Dios tiene una bendición o tiene algo para ti, el diablo lo quiere imitar y lo hace casi similar. Si nosotros en este perdón constante a mi hermano, pero sobre todo en el arrepentimiento de nosotros si es que hemos hecho mal y nos acercamos a nuestro Padre y sabemos que Él nos puede perdonar aún más de 70 veces 7 y lo volvemos un estilo de vida, pues quiero decirte que estaríamos en un error y estaríamos dándole oportunidad al enemigo de estar en nuestra vida, de alejarnos de nuestro Señor. Entonces, ese arrepentimiento del cual tenemos como bendición y con el cual podemos recurrir a nuestro Padre y decirle: Señor, me arrepiento porque he pecado, me arrepiento porque no vivo conforme a tu voluntad, me arrepiento porque no he sido un buen hijo tuyo, me arrepiento porque el ser cristiano no lo he vivido como lo tengo que vivir. Quiero decirte que si tú haces esto cíclico o algo repetitivo, entonces estás cometiendo un error, hermano. Estás dando un testimonio falso. Y entonces no puedes ser llamado cristiano. Un cristiano vive bajo la voluntad de Dios. Un cristiano da testimonio. Un cristiano es de bendición. Y no da pie a que el enemigo entre en su vida. Lucas 15, 11 al 24 nos habla acerca del hijo pródigo. Es un texto que todos conocemos, sabemos la historia y lo que aconteció con este hijo a su regreso. Podemos observar en este pasaje cómo el diablo vio que el arrepentimiento no era bueno para sus planes. Así que inventó algo, hermano, que a simple vista es parecido al arrepentimiento, pero que sus consecuencias son totalmente diferentes. Estamos hablando de la culpa. ¿Y por qué les digo que las consecuencias son totalmente diferentes al arrepentimiento? Es porque la culpa reconoce que nos equivocamos, hermano, pero no deja que volvamos a tener esa buena relación con Dios. La culpa nos hace bajar la cabeza y decir o pensar: Dios no me va a ver jamás con buena cara. Yo creo que en algún momento todos hemos pasado por esta situación, hermano. Yo creo que en algún momento, cuando no hemos tenido esa relación hermosa con nuestro Padre, en algún momento llegó ese sentimiento de culpa. Y si no estamos andando en los caminos de nuestro Señor, seguramente cuando vamos a Él y decimos: Señor, es que pequé, es que no lo vuelvo a hacer, y volvemos a cometer los mismos errores, entonces lo único que estás haciendo, estás sintiendo culpa, que es muy distinto al arrepentimiento. Entonces debemos de aprender a diferenciar eso. Como hijos de Dios debemos de tener esa sabiduría de saber que el arrepentimiento es genuino, que es único y que no podemos vivir pidiéndole perdón a Dios por el mismo pecado cada que lo volvemos a repetir. En cambio, la culpa, las consecuencias son distintas. Porque dice que la culpa reconoce que nos equivocamos, pero la consecuencia es que no deja que volvamos a tener una buena relación con Dios. Y no solamente eso, dice que la culpa nos hace bajar la cabeza. Vamos a sentir de alguna manera pena, nos vamos a avergonzar, vamos a pensar que la gente está pensando de nosotros cosas malas, que no nos ven de buenos ojos, ¿no? Y aún más, vamos a pensar que Dios no nos va a volver a ver jamás con buena cara. Así que entonces la diferencia es que el arrepentimiento, hermano, edifica, cuando es genuino, hermano. Cuando uno pide perdón,
por algún pecado, por alguna falta, y no lo vuelve a cometer uno más. Eso es el arrepentimiento. La diferencia del arrepentimiento es la culpa. Te decía, el arrepentimiento edifica. Sin embargo, la culpa destruye, hermano. El arrepentimiento crea puentes. La culpa te corta el puente cuando lo estás cruzando. ¿Por qué? Porque no te va a permitir llegar al arrepentimiento. Porque eso es lo que quiere el enemigo. Que tú y yo, como hijos de Dios, como cristianos, como discípulos, no tengamos una relación firme con nuestro Dios. Si tuviste 1, 2 o 5,000 errores, quiero decirte, hermano, que Dios está aquí. No te mira con mala cara cuando vuelves a Él. Él no te reprocha nada. Si el haber hecho algo malo te impide volver a Él, hermano, es aún peor no volver. Es aún peor que todo aquello malo que ya hiciste. Hebreos 12, 1 al 2. Te pido que abramos ahí en el libro de Hebreos, capítulo 12. Hebreos, capítulo 12. Versículos 1 y 2. Puestos los ojos en Jesús, así es como tú y yo, como cristianos, debemos de vivir. Dice la palabra, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Como cristianos, hermano, tenemos una gran carrera por delante y nuestra meta es Cristo. Pero no nos dice que como buenos corredores no podemos correr con peso. Nadie correría una carrera de velocidad llevando un piano al hombro. Eso sería absurdo. Nos enseña que tenemos que dejar a un lado dos cosas. Esas dos cosas para poder correr bien. Por un lado, el pecado, hermano. Y por otro lado, el peso. Tal vez crees que la culpa no es un pecado, hermano. Pero te puedo asegurar que es un peso que no te deja correr, que no te deja crecer, que no te deja avanzar, que no te deja poner la mirada en nuestro Dios, que no te deja obtener la sabiduría en la palabra del Señor, que no te deja vivir conforme a la voluntad de Dios. Es como una red, hermano. La culpa es como una red que se te enreda en los pies y no te permite seguir. Tal vez en tu vida estás luchando con tentaciones o tendencias que se oponen a lo que Jesús quiere para ti. Y muchas veces, hermano, la culpa se convierte en un aliado de tus enemigos. Porque cuando caes en una tentación o cedes ante alguna cosa no agradable al Señor, la culpa busca siempre tenerte en el piso. No quiere permitir que te levantes y sigas corriendo, hermano. Sin embargo, está en la otra parte, el arrepentimiento. Acuérdate, es el que te permite recordar que estás en medio de una carrera y que es necesario levantarse y correr. Primera de Juan 1, versículo 9. Aquí está la respuesta, hermano. Aquí está la respuesta para que cuando te pregunten qué es ser cristiano, puedas responder. Puedas quitarte el peso y entonces entre el arrepentimiento y te levantes y corras y des testimonio y seas de bendición. Primera de Juan 1, versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. ¿Quién? Dios. Y justo para perdonar
nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Señor es el que pelea nuestras batallas. Tenemos un Padre amoroso, misericordioso, un Padre que cuida de nosotros, un Padre que nos perdona, un Padre que siempre está atento a ti y a mí. Tenemos un Padre que perdona. Tenemos un Padre amoroso, un Padre que no nos juzga, que nos indica cuál es el camino, que nos advierte de las situaciones por las cuales podemos pasar. Lo único que tenemos que hacer es ir a Él y confesar nuestros pecados. Jeremías 29:11. Aquí está quién es Dios. ¿Qué es lo que quiere para ti y para mí? Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Fíjense, hermano, en nuestra naturaleza, en nuestra condición, Dios tiene pensamientos de bien. A Él no le importa, hermano. A Él no le importa tu vida pasada. A Él le importa cómo vives hoy. A Él le importa el testimonio que das. A Él le importa cuán genuino eres cuando dices ser su hijo. A Él le importa tu corazón. A Él le importa que en tu corazón siempre estén sus mandamientos, siempre esté su palabra, y en tu boca haya palabra de bendición para otros. Así que, hermano, no te quedes en el piso, no dejes que la culpa sea tu vencedora. El que ganó, recuerda, es Cristo, y clavó todas nuestras culpas en esa cruz. Por eso sigue adelante. Fija tus ojos en Cristo y actúa de acuerdo con quien eres en Él. Actúa conforme a la gracia y el perdón que Dios te da. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 al 6. La Biblia nos enseña en estos versículos que la confesión a Dios es el paso previo para el perdón de Dios. Esta confesión implica ¿qué? Arrepentimiento, no volver a sentir culpa, no darle al enemigo herramientas para podernos estancar, para podernos tener desanimados, para podernos tener en el suelo, para no poder vivir una vida gozosos, bendecidos en nuestro Padre. La confesión sin arrepentimiento, hermano, es un fraude, es un engaño. Proverbios capítulo 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No temas, hermano. Tienes un Padre amoroso, un Padre que quiere que tengas una relación hermosa con Él. Un Padre que quiere que le digas, Padre, te he ofendido, he pecado, no he hecho lo que tú me has dicho. Con ese simple acto, el Señor nos perdona, reconociendo que hemos pecado. La maravilla de la Escritura es la buena nueva de que Dios perdona a quien corazón sincero confiesa su pecado. Tomemos de ejemplo a Manasés. Fue uno de los reyes más malvados de Judá. Él echó por tierra todas las reformas de Ezequías. ¿Y qué hizo? Sirvió a dioses falsos con mucho más celo de lo que había hecho con las naciones paganas que Dios había destruido ante los israelitas, hermano. Sin embargo, cuando fue capturado por los asirios, Manasés hizo algo importantísimo en su vida. Se humilló ante el Señor, lo reconoció y nuestro Dios, nuestro amoroso Dios, lo perdonó. Entonces, hermanos, si Dios pudo perdonar a un rey pagano, malvado, cuando éste se humilló, con seguridad a ti y a mí nos perdonará
si confesamos nuestro pecado y nos arrepentimos de corazón. La confesión debe de venir de un corazón arrepentido, hermano, y no quedarnos en la culpa. ¿Por qué? Porque recordemos que la culpa nos aleja de Dios y el arrepentimiento nos acerca mucho más a Él. Recordemos, 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Memorízalo, hermano. Aprende que Dios es fiel, es justo. Y a cada día pidamos a Dios que lo haga realidad en nuestra vida, para no caer en el plan del adversario, que es esa culpa que nos aleja de Dios. Con la culpa dejamos de orar, hermano, dejamos de congregarnos, dejamos de alabar y dejamos la carrera de la santidad. Dios nos ama, hermano, y no hay nada que pueda separarnos de su amor. Romanos 8, 38, 39 dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y fíjate, es tan hermoso y misericordioso nuestro Padre que dice todavía en su palabra, Hebreos 10:17, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nuestro Padre olvida, nos hace nuevos, nos renueva, busca que vivamos en santidad. Cuán hermoso y notable es nuestro Dios, ese Dios que conoce todo, ese Dios que nos promete no solamente perdonar nuestros pecados, sino también olvidarlos para siempre. Jesús pagó la deuda, hermano, por ti, por mí, por nosotros, para que pudiéramos ser perdonados. Lo que tú y yo debemos de hacer es pedirle a Dios que nos perdone a través de Jesucristo. Nadie puede pagar a Dios por el perdón. Uno solamente puede recibirlo mediante el arrepentimiento, por la fe, por medio de su gracia y misericordia. Es tiempo de que tú y yo vivamos el verdadero cristianismo. Es tiempo de vivir la verdadera libertad. Finalmente, hermano, Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente en la ley perfecta, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Así que, hermano, vivamos como cristianos, firmes en el Señor, perseverantes cada día. Dios nos dotó de su vestidura para poder pelear la buena batalla y dar gloria y honor a aquel que la merece, aquel que nos dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios, de ser discípulos y cumplir con esa gran comisión que se nos ha encomendado. Tú y yo somos la luz y la sal de esta tierra, hermano. Así es que ahora sabes qué es ser cristiano. Es vivir una vida en Cristo. Es conocer bien a tu Padre. Es tener una relación estrecha con Él. Yo espero que esta palabra, hermano, haya sido de edificación. El anhelo de mi corazón es que tú y yo podamos alcanzar esa promesa. Pero mientras estemos en este mundo, podamos juntamente correr esa carrera y obtener la meta deseada, que es en Cristo Jesús. Vamos a orar, hermano. Amado Padre Celestial, agradezco infinitamente tu amor y misericordia, pero sobre todo, Señor, agradezco tu palabra, porque a veces, Señor, olvidamos, Padre Celestial, quiénes somos. Yo te pido que sea tu bello Espíritu Santo en cada uno de nosotros, en cada hermano, en cada persona que esté escuchando esta palabra. Sea tu bello Espíritu Santo moldeando, Señor, nuestro ser, ayudándonos, Padre mío,
a ser cristianos, a ser valientes y esforzados, a dar testimonio de lo que eres tú en nuestra vida. Ayúdanos, Padre mío, a correr esa carrera, a alcanzar la meta, Señor, que es en Cristo Jesús. Ayúdanos a alcanzar la promesa. Pero mientras estemos, Señor, danos de nuevo, danos, Señor, la vestidura completa para poder enfrentar al enemigo. Ayúdanos a cada día, Padre mío, ser, Padre mío, luz y sal de la tierra. Te lo pido, Señor, en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Pues muy bien, hermano, yo agradezco que hayas compartido conmigo este tiempo. Espero que este tiempo haya sido de bendición para tu vida. Y no me queda más que decirte, nos vemos, que Dios te bendiga. Hasta luego.